Muy buenas noches. Hoy es un día más de bendición que Dios nos permite estar con cada uno de ustedes. Le damos gracias a Dios por su santa misericordia y su bondad. Le damos gracias a Dios por su vida, por usted estar en este momento, en este lugar. Y gracias a Dios porque usted ha querido y ha dado voluntad delante de Dios estar recibiendo del Padre. Hoy le damos honra y gloria a Dios porque nos da la oportunidad más de estar juntos, unánimes, como dice la palabra de Dios. Les cuento que vamos a continuar con la sanidad y de liberación. Vamos a darle gracias a Dios por su santa fidelidad y porque yo sé que Él quiere sanarnos, quiere sanar nuestros corazones, quiere llenarnos de paz, llenarnos de gozo, llenarnos de felicidad. Su propósito hacia nosotros es muy maravilloso desde el principio. Dice Efesios 1 que desde la fundación del mundo Él nos creó con el propósito para bendecirnos con bendiciones espirituales en Cristo Jesús, Dios nuestro. Entonces, esa es una palabra muy profunda en la cual yo quiero que cada uno de nosotros la tomemos como promesa de Dios en el día de hoy. Amén. Entonces, vamos a inclinar nuestro rostro y darle gracias a Dios por su santa y hermosa palabra. Y le damos por favor compartir, comentar, le damos por favor que otra persona reciba. Si usted ve que usted es bendecido con esta palabra, si usted ve que usted ha sido edificado con esta palabra, no se quede con ella, darle la oportunidad a otro de que otro también sea edificado, ¿sí? Compartan el Face, compartan el WhatsApp, compartan en el Messenger, compartan Instagram, bueno, en todos los medios que usted tiene la forma de compartir por medio de Face, que facilita mucho, y dale like, entonces para que otra persona también vea que estamos unidos, ¿verdad que sí? Porque el pueblo de Dios que se une es que es fuerte, es valiente, amén. Entonces vamos a inclinar nuestro rostro en esta noche, le vamos a dar gracias a Dios por su inmenso amor, por su santa misericordia, le damos gracias a Dios porque ha sido fiel, poderoso, hermoso, en el nombre de Jesús, porque en Él hay vida, en Él hay bienestar, en Él hay salud, en Él hay amor, promesas, en Él hay fortaleza, en Él hay paz, en Él hay todo, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces, le vamos a dar gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por su santa misericordia. Todos estamos unánimes y juntos en el nombre de Jesús. Bueno, vamos a inclinar nuestro rostro. Le damos gracias a Dios. Padre eterno, en esta noche, le damos gracias, Señor, por su santa misericordia, por su bondad, por su santa fidelidad. Hoy vengo delante de ti, Padre, a entregarte este servicio, a decirte, Padre, que solo tú eres Dios, que solo tú eres nuestra fuente de vida, que solo tú, Señor, eres el único que puede defender nuestra causa, Dios. En el nombre de Jesús, venimos delante de ti, Padre, a lavarnos, Señor, con tu sangre preciosa, Señor, a justificarnos en tu palabra, en tu verdad, en tu misericordia. Padre, glorifícate, Dios de la gloria. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Obra, Espíritu Santo de Dios. Yo te alabo y te bendigo, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Tú eres Dios grande, tú eres fiel, tú eres poderoso. Tú eres roca de salvación eterna. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, amado Rey, porque eres grande y poderoso y fiel, porque eres hermoso, maravilloso, Señor, porque en ti hay confianza, porque en ti hay seguridad. Oh Santo Señor, grande y poderoso, Padre bendito, vengo delante de ti. Dígale, Señor, yo vengo delante de ti a darte muchas gracias, Señor, a darte la honra, a darte la adoración, a descansar en ti, a creer en tu palabra, a creer que soy tu hija, tu hijo. Dígale, Señor, yo vengo, Señor, a tomar la decisión, a despojarme de ese viejo hombre, de todo engaño y mentira que el enemigo ha querido usar para Señor, quitarme lo que es mío.
lo que a mí me pertenece. Señor, la identidad como hijo. Dios mío, hoy vengo delante de ti a darte gracias, porque si tú nos llamas hijos es porque somos tus hijos. Tú no eres hombre que mienta ni hijo de hombre que se arrepienta. Si tú nos llamaste, Señor, para dar fruto, es porque sabe que tenemos para dar fruto. Padre, si tú nos conoces más que lo que somos nosotros, conocernos a nosotros mismos, por eso vengo delante de ti, Padre, a que nos ayude junto con cada hermano o hermana que está en esta noche, Señor, igualmente con los que están entrando en este medio, Señor. Señor, te lo estamos pidiendo. En el nombre de Jesús, hoy tomamos la identidad como hijos. Hoy declaramos en el poder de la sangre de Jesús que tenemos, Señor Padre Santo, la victoria total de todas las cosas que se ha querido enfrentar en nuestras vidas. En Cristo Jesús, Dios nuestro, sabemos que hay victoria, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Señor grande, Señor poderoso, Señor fiel, Señor amable, hermoso, tierno, precioso, Señor. Hoy vengo delante de ti a buscar tu rostro, Señor. Padre, porque no estoy caminando, Dios, por lo que yo veo, sino por lo que, Señor amado, tu Santo Espíritu me guía, porque no andamos por vista, sino por fe, Señor amado. Hoy creemos que tú eres un Dios bueno, maravilloso, aunque no lo vemos, lo sentimos, aunque, Señor Padre bendito Dios, a muchas veces el enemigo nos hace sentir que estamos solos, tú siempre has sido fiel y siempre seguirás estando fiel con nosotros. Por eso, Señor, yo te doy gracias, Padre, por cada alma, cada vida que está, Señor, tomando la decisión, Señor, de buscar tu rostro, de estar en tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te doy, Dios mío, en tu santo nombre, en el nombre sobre todo nombre. Padre, glorifico tu grandeza, tu señorío, tu gracia, tu verdad. Señor, en el nombre de Jesús, vengo delante de ti, Padre Santo, a presentarte, Dios mío, cada vida que está conmigo junto, Señor. Amado Rey, hoy te lo pido, en el nombre de Jesús te lo suplico, amado Rey. Te pido por favor que obres, Espíritu Santo, amado Dios, en el nombre de Jesús, que llenes de paz, de gozo, de tranquilidad, que nos llene de tu santo amor en nuestros corazones. Así como dice tu palabra, que la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento, guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos. Padre, que así sea en el nombre de Jesús en cada vida y en cada corazón. Señor, hoy presentamos delante de ti, amado Rey, cada situación, cada adversidad, cualquier obra que se ha querido levantar en contra de nosotros. Hoy, en el nombre de Jesús, Padre, hoy, papá, en el nombre de Cristo, damos gracias porque podemos descansar, confiar en tu palabra, Señor, como lo dice, Señor, venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar. Señor, por el poder de tu Hijo amado, Señor, te entrego, Señor, la carga, la necesidad, el problema, lo que está afectando cada vida. Hoy me uno a ellos, a cada uno, usted hermano, usted hermana, usted que está ahorita en este momento conmigo, entrégale a Dios lo que usted está sintiendo. Él conoce tu necesidad, Él tiene cuidado de nosotros, pero Él quiere que usted sea responsable delante de Dios y confesarle lo que usted siente. Dígale, Señor, yo estoy aquí, Padre mío. Tú eres nuestro Padre, tú eres Jehová, nuestro pastor. Tú eres nuestro Dios, Señor amado, que solo en ti confiamos y en solo en ti vemos la solución. Hoy vengo delante de ti a entregarte ese hijo, esa hija, ese esposo, esa economía, todo aquello que quiere afligirnos, Señor. Pero, Señor, yo sé que esto es pasajero. En cambio, Señor, si nosotros desviamos nuestro camino, nuestros ojos en la situación, en la dificultad, vamos a perdernos. Señor, no importa lo que estemos viviendo. Vamos a determinar poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Señor, porque eres tú la fuente.
Tú eres la fuente de la vida, tú eres la fuente de la salud, tú eres la fuente de la economía, tú eres la fuente, el que, Señor, no es la economía la que tenga allí, Señor, sino es tú, Señor, la que produce, la que da, eres la vid verdadera, Padre mío. Señor, gracias te doy, Padre, por el poder de tu Hijo amado. Le damos honor y le damos alabanza a ti. Padre, te entrego esa situación del hermano, de la hermana, del amigo, de la amiga, del niño, del joven. Usted que está ahí, incline su rostro y dígale, Señor, yo te entrego esto. Tú conoces mi situación, tú sabes mi vida, no hay nada que pueda ocultarte. Señor, en tus manos está este vecino, esta vecina. Te entrego, Señor, este esposo, esta esposa. Señor, te entrego, Dios de la gloria, lo que está sucediendo. Hoy te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que active, Señor amado, por el poder de la palabra, esas legiones de ángeles para que me ministren, para que me ayuden, para que peleen por mí, para que destruyan toda obra de las tinieblas que se ha querido levantar en contra de nosotros. Padre, te lo pido, tus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Señor, envía ángeles alrededor de la vida de mis hijos, a la vida de alrededor de mi esposo, a la vida alrededor de las personas que amo, mi madre, a la vida alrededor de la iglesia y de cada vida que está, Señor, conectada, unánimes y juntos acá, Señor amado. No importa en la ciudad, en el país que estén, Señor, yo te pido por favor que allí, Señor amado, donde se encuentre esta persona, Señor Padre, activa los ángeles, peleando, Señor, guardándolos, sujetándolos. Señor, así como mandaste a que los ángeles se fortalecieran a Jesús, así también te pido que le envíe ángeles, Señor, en cada uno de nosotros. Señor, gracias. Padre amado, muchas gracias. Amado Señor, muchas gracias. En tus manos santas estamos. En el nombre, sobre todo nombre, Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Oh Santo Dios de Israel, mi alma te adora y te bendice, Padre. Gracias, 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 Señor. Muchas, pero muchas gracias, porque cuando nosotros le creemos a tu palabra, nos afirmamos a ella, Dios, vamos a ver tu rostro, vamos a ver tu respuesta, papá. Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. En tus manos santas estamos y te pido, Espíritu Santo, que venga y haga lo que quiera hacer en cada vida y en cada corazón. Le doy gracias por la sanidad, le doy gracias por la liberación, le doy gracias por hablarnos, por revelarnos la verdad, Espíritu Santo de verdad. En el nombre de Jesús, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Bueno, le damos gracias nuevamente al Padre Celestial. Hoy el tema es cuidado como andas. Entonces, cuidado como andas es fundamental para que nosotros veamos la mano de Dios. Tal como usted camina, así usted va a ver el resultado de su vida, de su andar. Hoy el Señor nos enseña cuidado como andas, pero vamos a hacer un repaso de lo que Dios nos enseñó ayer en el nombre de Jesús. Dice, ¿cuál es la verdad de las emociones? Entonces aquí el Señor nos estaba enseñando un resumen, no vamos a leer, solamente es un resumen pequeño para volver a encajarnos en el tema que estamos llevando. Entonces el tema era cuál es la verdad de las emociones y hablamos, el Señor nos enseñaba, para decir más cierto, que Él también sufrió muchas emociones, Él también tuvo emociones, pero Él las vino y las venció, mostrándonos que nosotros también la podemos vencer. Amén. Entonces nosotros también podemos controlar esas emociones. Y la habíamos encontrado, una de las emociones de Jesús fue Juan 11, 35, 36, donde dice Jesús lloró. Jesús lloró de ver la tristeza y el dolor de aquella otra persona y él también se entristeció, él también le dolió lo que le estaba pasando a esa familia, su amigo había muerto. También habíamos hablado que cuando Jesús se fue con sus seguidores al monte de Getsemaní a orar allí porque estaba en el último día para la crucificación. ¿Y qué hizo? Se fue y a orar.
Y dice que no se fue a orar solo, sino que se llevó a sus amigos, pero que no oró con ellos, sino que los dejó en un sitio y él se adelantó como en un tiro para ir a arrodillarse delante del Padre. Entonces dice que él estaba muy triste, estaba su alma angustiada, tenía tal vez temor, tenía no sé qué tantas contracciones de emociones tendría él, pero él lo hizo así. Y no oró una sola vez, sino oró 3 veces mínimo, oró para decirle: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces nosotros, aunque tengamos nuestras emociones encontradas, aunque la tengamos como un río, así como hablamos ayer, ¿qué tenemos que hacer? Sujetarnos a la voluntad de Dios. Su voluntad debe de ser sujeta a la voluntad de Dios. Habíamos hablado que la persona que no lo hace es como lo dice Santiago, ¿cierto? Que va como las ondas del mar. Van de para adelante y para atrás y nunca van a estar en un solo punto, sino que van a estar inestables. Y entonces esta persona no consigue absolutamente nada de Dios, absolutamente nada. Estamos hablando igualmente que estas personas es como un ejemplo, habíamos hablado de aquellas que tienen tristeza un día, al otro día felicidad. O, ¿por qué no el mismo día o por la mañana están gozosos y ya en la tarde están tristes? O están alegres y ya por la tarde están enojados. Entonces son personas que están en varios caracteres, en varias emociones, tienen encuentros. Habíamos hablado que mientras el Espíritu Santo dirija las emociones, todo está controlado. Lo habíamos encontrado en el Salmo 143, versículo 10, ¿cierto? Que también una de las situaciones o de la ganancia que tenemos es cuando hablamos de que el silencio es bueno en una parte, pero malo también en otra. Habíamos hablado que en el silencio podemos controlar las emociones, ¿cierto? Para poder esperar la respuesta de Dios. Porque cuando uno está emocionado con dolor y todo, uno quiere exteriorizarlo, el dolor, el grito, el llanto, esto y lo otro. Entonces, lo mejor que puede hacer una persona así, en ese dolor, en esa angustia, en todo lo que está pasando, contradicción en sus emociones, lo primero que tiene que hacer es irse a la presencia de ¿quién? De Dios. Y lo encontramos en Lamentaciones capítulo 3, 26. Amén. Hablamos también de la inspiración y de la emoción. La inspiración viene de parte del Espíritu Santo de Dios y viene de adentro hacia afuera, ¿sí? Y segunda de Pedro 1:20 lo hablamos, segunda de Timoteo 3:16 lo habíamos hablado. Entonces es ahí donde el Señor empieza a controlar, el Espíritu Santo empieza a controlar nuestras emociones. Igual de la inspiración viene de Él y las emociones vienen de afuera, es externa en pocas palabras. ¿Por qué externas? Porque aquello que está en el corazón de la persona, ¿cierto? Se exterioriza y solo se da el gozo, la alegría cuando una persona está hablándole a ella. Pero deja a esa persona de hablarle, deja a esa persona de estar con ella y ya se entristece, ya se pone amargado, ya empieza a pensar cosas malas. Entonces, esa persona le toca las emociones y solo esa persona puede hacerle sentir bien. Entonces, un ejemplo, el esposo con la esposa. La esposa, mientras el esposo no le pelea, está bien todo el tiempo, ¿cierto? Está bien todo el tiempo. ¿Qué pasa con la esposa? Mantiene feliz y contenta. Pero si el esposo en cualquier momento está de mal humor y molesto, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace la esposa? Pues se entristece. Y aún así yo le hablaba ayer, el Señor nos hablaba, que hay muchas veces las personas por tener sus emociones encontradas, revueltas, muchas veces dejan de buscar de Dios, dejan de leer la palabra y lo peor, dejan de orar. La esposa muchas veces tienden a caer en eso, porque el esposo pelea, porque deja al esposo, porque esto, lo otro, van a dejar de relacionarse con Dios. Y ese es el peor error que puede pasar en un cristiano. Amén. Entonces, también habíamos hablado
cómo las emociones afectan nuestra vida. Habíamos hablado que influyen en nuestra relación con otros, ¿cierto? Con otras personas. Y es el producto de nuestras experiencias. Todo lo que usted vivió es lo que usted es ahora, si no está controlado las emociones, la voluntad con el Espíritu Santo de Dios. Entonces, estamos hablando en ello, que las emociones, ¿cierto?, van pasando, van cambiando a medida que la persona va madurando sus sentimientos, sus emociones con la presencia del Espíritu Santo de Dios. Habíamos hablado también que aquellas personas surgen de acuerdo con las heridas, las experiencias que han vivido, y entre ellas habíamos hablado sobre el abuso sexual. Habíamos hablado en 2 de Samuel capítulo 13, 1-20. Estoy recordándole a aquellas personas que están entrando y que hasta ahora están para que cojan el hilo, lo que vamos llevando. Entonces, hablamos de la experiencia de la hija de David y lo que pasó con ella, con su hermano, que la violaron porque y pues salió con ceniza y silicio y llanto y dolor por la vergüenza y el oprobio que le hicieron pasar. La persona que es así entonces sufre mucho, tiene muchos encuentros emocionales y dolor en su alma, en su corazón, y no solamente eso, sino que está totalmente afectada o le introducen demonios. Los demonios que tienen una persona se los imparten a la otra. Amén. También hablamos que las personas que son muy emocionalistas y que no tienen estables sus emociones, son personas que tienen raíz de rechazo. Habíamos hablado que la persona se le impide manifestarse sus emociones y crea un bajo autoestima. Una baja ¿qué? Autoestima, se siente poca persona cuando siente el rechazo. Y no solamente eso, sino que tiene inseguridad, inferioridad con otras personas. Es tremendo esta obra del enemigo, porque eso es una obra del enemigo, no es que, ay no, yo fui rechazado, no. Entonces por eso es tan importante llegar a la sanidad con respecto a esto del rechazo desde el vientre de la mamá, desde el momento que la mamá lo concibió, del momento que tuvieron relaciones sexuales, desde ahí hasta cuando se dio cuenta. Todo eso influye muchísimo y por eso encontramos muchas personas con autoestima baja, con inseguridad y con inferioridad y la falta de identidad. ¿Sí? Entonces vemos que tenemos que tener mucho cuidado en ello. Yo quiero profundizar en este tema sobre ello porque es importante. Es sumamente importante escudriñar con respecto a esto porque hay muchas personas que están heridas, dolidas, tristes y no saben de a dónde salió eso. Pueden estar cargando maldiciones, enfermedades de otros sin saberlo. Entonces es importante. La otra que habíamos hablado era que las emociones, ¿cierto?, son obstáculos para nuestra fe. Cuando usted fue herido, dolido, entristecido, rechazado y todo lo que hemos hablado, la fe no le es difícil que la persona pueda creer, pueda ver las cosas como debe de ser, como Dios le ordena a uno, a no ser que esas emociones, que ese sentimiento, que todo lo que está viviendo empiece a sanar para que esa fe empiece a fluir en ella. Estábamos hablando y lo encontramos en Juan 20:24, en el nombre de Jesús, lo vemos. Entonces, ¿cómo debemos andar? Ahora sí entramos en la enseñanza, ¿cómo debemos andar? Y lo encontramos en 2 de Corintios 5:7. Ahora sí vamos a ir a la palabra. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 7. ¿Cómo debemos andar? Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y la guía del Espíritu Santo de Dios. Nos dice el Señor, porque por fe andamos, no por vista. Entonces dice el Señor, ¿cómo debemos de andar? No por lo que vemos, sino por la fe, por la fe. Tenemos que andar por la fe.
Entonces es sumamente importante que nosotros lo veamos así, de esa manera, para poder que nuestras heridas de las emociones no nos impida, ¿cierto? Entregarnos realmente y efectivamente al cuerpo de Cristo, ¿cierto? Y deshacer y rechazar el espíritu de rechazo. Es sumamente importante que lo hagamos, amén. Es sumamente importante. Entonces, mis amados, es la obra que Dios quiere hacer en su vida, en mi vida, que las emociones, las heridas de las emociones impiden entregarse al cuerpo de Cristo, efectivamente, y convivir en amor sin temor al rechazo. Entonces, mis amados, lo encontramos en Romanos capítulo 7, versículo 4. O sea que la persona que está con las emociones entregadas, encontradas, que ha sido violada, ha sido rechazada, estas personas difícilmente se involucran en el cuerpo de Cristo para ser efectivos, para ser, según Romanos, habíamos dicho Romanos 7, 4, capítulo 7, versículo 4. Difícilmente la persona se involucra al cuerpo de Cristo. Amén. Entonces Romanos 7:4 dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. O sea que la persona que no ha muerto, no ha tomado sujeción a ese cuerpo, a esas emociones, no va a poder ser instrumento de Dios en su vida. Entonces, lo importante, por eso es sumamente importante que todos nosotros nos dejemos llenar de la presencia de Dios y quitemos de nuestras vidas, ¿cierto? Las heridas emocionales que hay en nuestros corazones. Entonces, lo importante es esto. Entonces, esas heridas del pasado nos daña el presente y la felicidad. Toda herida que usted tenga en su corazón, en su alma, ¿cierto? Esa herida va a ser un obstáculo, va a ser una barrera para que usted pueda ser feliz en el presente. Es totalmente un obstáculo, un muro totalmente para poder seguir adelante. Y esta persona, ¿cierto? Le vemos que se llena de resentimiento, de odio, de amargura, deseo de venganza. Y podemos ver el ejemplo, el Señor me llevaba el ejemplo hoy en 2 de Samuel capítulo 13, vamos allí, 2 de Samuel capítulo 13, versículo 21 en adelante, 13, 21. Dice el Señor en su santa palabra, aquí habíamos hablado el Señor que cuando la hija de David la violaron. Entonces usted sabe que había un hermano de mamá y papá, se llama Absalón, ¿cierto? Absalón, ¿qué hizo? Dice lo siguiente, Absalón fue muy afectado, le dolió demasiado lo que el hermano le había hecho a su hermana. Y dice el 21, y luego el rey David oyó todo esto, se enojó mucho, pero el rey David se enojó, pero no hizo absolutamente nada, solo se enojó, ya, dejó el enojo y listo. Mas Absalón no habló con Amnón, ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar, su hermana. O sea que tenía Absalón, estaba odiando, tenía resentimiento ¿contra quién? Contra Amnón, porque Amnón había violado a Tamar. Todas estas situaciones que uno vive emocionalmente, encuentros emocionales, todo esto viene a obstaculizar en la vida de la persona para su presente, para su felicidad, para el desarrollo en el cuerpo de Cristo Jesús. Dice el 23, aconteció pasados 2 años que Absalón tenía esquiladores en Baal Azor, que está junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey.
Y vino Absalón al rey y dijo, he aquí tu siervo tiene ahora esquiladores, y yo ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo. Y respondió el rey Absalón, no, hijo mío, no vamos todos para que no te seamos gravosos, aunque porfió con él, no quiso ir más, le bendijo. Entonces dijo Absalón, pues si no te ruego que venga con nosotros Amnón, mi hermano. Y el rey respondió, ¿para qué ha de ir contigo? Pero como Absalón le importunaba, dejó ir con él Amnón y a todos los hijos del rey. Y Absalón había dado orden de sus criados, diciendo, os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino. Y al decir yo, herid y Amnón, entonces matarle, y no temáis, pues yo os he mandado. Esforzaos pues y sed valientes. ¿Qué estaba haciendo Amnón? Estaba planeando la muerte de su propio hermano. ¿Y por qué lo estaba planeando? Mira hasta dónde lo lleva una emoción. Una emoción lo lleva a matar a una persona o hacerse daño a esa misma persona. Dice, y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón les había mandado. Entonces levantaron todos los hijos del rey, montaron cada uno su mula y huyeron. Entonces, estando ellos aún en camino, llegó a David el rumor que decía, Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey y ninguno de ellos ha quedado. O sea que él se había puesto, o sea, hicieron cosas, pero realmente no era así, la gente inventa. Esos son gentes que inventan, ¿para qué? Para engañar y para entorpecer nuestras emociones. Y dice, mire que David también, aquí encontramos las emociones de David. Entonces levantándose David rasgó sus vestidos y se echó en tierra, y todos sus criados que estaban junto a él también rasgó sus vestidos. O sea, ¿qué estaba haciendo David? Mostrando también sus emociones, su temor, su angustia, su dolor, ¿cierto? Entonces, pero Joab, hijo de Simea, hermano de David, habló y dijo, no diga mi señor que han dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey, pues solo Amnón ha sido muerto, porque por mandato de Absalón esto había sido determinado, desde el día que Amnón forzó a Tamar, su hermana. O sea, él aclaró las cosas como era. Muy bueno, y eso es lo que nosotros necesitamos, personas que sean claras, personas que sean sinceras y no inventen más de lo que no debe ser, porque son aprovechadas de ver las personas con sus emociones encontradas. Eso me hace acordar de un tema muy importante que tenemos que tomar, que se llama la identidad del Hijo de Dios. Entonces, esta persona no tenía identidad, la que puso a decirle cosas y era como el mismo diablo que hace que los hijos de Dios duden su identidad y su seguridad y que su seguridad para con qué, con su entrega a Dios. ¿Qué pasó con ella? Entonces empieza a ver la persona cuando no tienes, mira, tenga mucho cuidado, pero yo quiero antes de esto, yo quiero que usted comparta. ¿Están compartiendo? Yo quiero ver si están compartiendo. Entonces, y comente. Entonces, ¿qué hacen las personas cuando no tienen la identidad, las emociones bien definidas y guiadas por el Espíritu Santo de Dios? Se le meten dos demonios que son supremamente peligrosos en la vida de la persona. Ya habíamos hablado que esos demonios se encuentran en donde, en la persona que ha sido rechazada. ¿Y cuáles son los demonios? El primer demonio es la inferioridad, se siente inferior a las demás personas. Y el segundo demonio es la inseguridad. Eso juegan un papel muy importante estos demonios para hacer claudicar el propósito de los hijos de Dios. Entonces usted y yo tenemos que tener mucho cuidado porque las emociones no son cualquier cosa. Las emociones el Señor nos las dio para poder que nosotros podamos andar, ¿cierto?, en gozo y en amor, no de cualquier manera. Y si nosotros no vamos a aprender a manejar esas emociones, el enemigo nos mete miedo, el enemigo nos mete susto, nos da la inseguridad, nos hace sentir que no tenemos poder, nos da la inseguridad de que no tenemos lo que tenemos, como le pasó a Eva. ¿Qué le pasó a Eva? Vamos a adelantarnos un poquito. Eva
en Génesis capítulo 3. Vamos allí un momentico vamos allí para mirar cómo es de importante tener las heridas sanadas en nuestro corazón. Eva, ¿qué hizo? Génesis capítulo 3. Capítulo 3 dice así: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, y ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serás abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ojo, aquí es donde encontró la trampa del enemigo para hacer caer a Eva. ¿Qué hizo? La hizo dudar, le hizo dudar con sus emociones, con sus sentimientos, con sus sentidos, porque dice la palabra de Dios: me temo que como la serpiente, ¿cierto? Dice: me temo como la serpiente haya engañado a Eva por sus sentidos, ¿cierto? O también vosotros hayan sido estorbados. Bueno, yo quiero que alguien me comente dónde queda esa palabra. Parece que está en 2 de Corintios, pero no me acuerdo en qué lugar bien está. Entonces, ¿qué pasa allí? ¿Qué hizo el diablo? Le hizo entender, le hizo sentir que ella no era de Dios. ¿Cómo no era de Dios? ¿Cómo así que no era de Dios? Sí, él le hizo ver que no era de Dios, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serás abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Y sabe una cosa, Dios sí nos hizo como él. Dios hizo a Eva y a Adán como él. Hablaban cara a cara con Dios. ¿Sí? Todas las tardes Dios descendía allí donde estaba Adán y Eva y hablaba con Dios, comunicaban con Dios, eran como él. Y lo podemos ver en Génesis 1:27, de ahí lo dice el Señor, 1:7, ¿cierto? Lo dice allí, 1:7, dice ahí, vamos allí un momentito antes de continuar, para que usted me entienda cómo es de importante, amados míos, que nuestras emociones estén controladas con el Hijo de Dios, con el Espíritu Santo de Dios, con su santa palabra. Amén. Génesis 1:7, ¿qué dice Dios? 1:7. Dice: e hizo Dios la expansión y separó las aguas y estaban debajo de la expansión de las aguas que estaba sobre la expansión. Pero Génesis, cuando dice: y llamó Dios a la expansión cielo, y la tarde, la mañana del día segundo. Y dijo también Dios: júntese aguas con que están debajo de los cielos, en lugar de descúbrese seco. Y así fue. Y llamó Dios lo seco tierra, y la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba de semilla según su naturaleza, árbol de da fruto cuya semilla está en él según su género, y vio que era bueno. Y fue la tarde, mañana y el día tercero. Y dijo luego Dios: hay lumbreras en expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para el día y año. Y sean por lumbrera en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Mire que todo lo hizo, ¿qué? Dios. E hizo Dios los dos grandes lumbreras, y lumbrera mayor para señorearse en el día, lumbrera menor que señorearse en la noche, e hizo también la estrella. Y las puso Dios en expansión cielo para alumbrar sobre la tierra, para señorear día y noche, para sembrar los días tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue tarde y la noche mañana, y día cuarto. Dijo Dios: produzca las aguas seres vivientes, y vuelven sobre la tierra. Mire que Dios preparó absolutamente todo, absolutamente para nosotros, ¿cierto? Y dice el Señor, vamos allí, dice Dios que era bueno. Y dice el Señor en el 21, dice:
Y creó Dios los grandes monstruos marinos, todos y ser vivientes que mueve las aguas, produjeron según su género y todas aves según su especie, y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo, diciendo, fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares, multipliquen las aves de la tierra. Y fue tarde y la mañana. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes, según su género, bestias, serpientes, animales de la tierra, según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de tierra según género, y género de todo animal se arrastraba a la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Aquí vamos. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señorea en los peces del mar, en las aves del cielo, y en las bestias de toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Mire que Dios dijo que era como Dios. A imagen significa como Dios. Pero el diablo le hizo dudar ¿a qué? A Eva. A Eva le hizo dudar que entonces Eva se le abrieron los sentidos de ella, uy, voy a ser como Dios, con ese Dios que baja todas las tardes a hablarme, sabiendo que ella ya era como Dios, ¿sí? Entonces el engaño viene cuando nosotros tenemos las emociones, los sentimientos enfermos, los tenemos llenos de odio, de resentimiento, de rechazo, cuando fueron violados, cuando fueron rechazados, bueno, por todas esas situaciones. El enemigo viene y enfrenta y le da inseguridad a la persona, aunque tenga la verdad absoluta, sabiendo que es hijo de Dios, pero le hace sentir por la emoción, mire que como va a ser hijo de Dios usted habiendo fornicado, va siendo hijo de Dios sabiendo usted que hizo una mentira, va siendo hijo de Dios, entonces todas esas cosas, como ya están encontradas y las emociones ya fueron desarrolladas, entonces el enemigo le va haciendo sentir a uno que no tiene identidad, no tiene seguridad en ese Dios, que no tiene ni la autoridad ni el poder. Esa es la primera parte, que es lo que sucede cuando una persona está herida y está enferma en sus emociones. Y la segunda es sentirse inseguro de la verdad absoluta. O sea, que no tiene autoridad, no tiene poder, no tiene nada con Dios. Porque supuestamente lo ha perdido por haber cometido un error, por haber dejado de orar. Pero es mentira. La verdad, las mentiras más grandes que el diablo había organizado para dañar al Hijo de Dios. Al Hijo de Dios. Y no podemos ver también cuando el enemigo empezó a atentar a Jesús. ¿Cómo le decía el enemigo a Jesús? Si eres hijo de Dios. ¿Qué significa eso? Lo hacía que dudar. ¿Realmente soy hijo de Dios? ¿Realmente tengo esto? Entonces, pero como Jesús sí tenía su identidad bien definida, bien organizada, sus emociones bien aseguradas con el Espíritu Santo de Dios, entonces por eso le contestaba al diablo, escrito está. Escrito está, tenía definida que la palabra de Dios es la seguridad, la certeza, la verdad de la cual él había sido formado. Entonces nosotros como hijos de Dios, si no tenemos las emociones, mire, yo quiero que usted entienda esto, amados, porque es ese secreto realmente para que nosotros podamos conseguir ese crecimiento, porque la autoridad y el poder ya lo tienes, ¿sí? Pero necesitamos tener el crecimiento espiritual, ¿sí? Entonces, ¿cómo el enemigo engaña sutilmente al Hijo de Dios? ¿Por medio de qué? De las emociones, con rabia, con enojo, con rencor, con rechazo, con todas las cosas que hemos hablado anteriormente. No sé si comenten, ¿están de acuerdo? ¿Ustedes están entendiendo lo que les estoy hablando, amados? Coméntenme, por favor, me compartan. Compartan porque es sumamente importante que otro también entienda cómo el enemigo usa esas dos obras de las tinieblas, la misma que usó él para poder haber sido caído del cielo. No vamos a avanzar más, les quedo debiendo esta enseñanza, pero yo quería involucrar un poquito aquí para que usted viera la importancia. Mire, la importancia tan tremenda que es que nosotros empecemos a trabajar nuestras emociones. Si no trabajamos las emociones, no vamos a ir
no vamos a recibir ni vamos a ir a ningún Pereira, dice el dicho. No vamos a recibir absolutamente nada, porque es ahí donde el enemigo usa esa falencia que tiene la persona. Así que mi invitación, si usted ha sido herido, por favor, sane sus heridas. Si usted ha sido rechazado, perdone, santifique, limpie su alma en el nombre de Jesús, pero no se deje engañar del diablo. No se deje engañar de esa obra de las tinieblas, de la inseguridad y de la, ¿cuál es la otra que le dije? Inseguridad, se me olvidó. De la inseguridad y la inferioridad. La inferioridad es la falta de identidad. En el momento que usted dice, bueno, ¿será que mi hermano es más? Mi hermana es menos, yo soy más. Y después la miramos en las citas bíblicas donde está que Pablo le decía a sus discípulos que no debemos de compararnos del uno con el otro, porque eso lo hacía Satanás. Eso lo hacía ¿quién? El diablo mismo. Yo no, si usted quiere encontrarlo, me gustaría que lo diera, pero no me voy a salir más del tema. Solo era para llevarlo al bosquejo, donde realmente es sumamente importante que nosotros nos sanemos nuestras emociones, nos liberemos de esas obras de las tinieblas. Amén. ¿Cuáles son los mecanismos de defensa que utilizan cuando estamos heridos? ¿Cuáles son esos mecanismos? ¿Usted qué dice cuáles son los mecanismos? Hay varios. No, la gente empieza a utilizar mecanismos. Usted sabe que los mecanismos son armas que usa la persona o excusas que usa la persona para no enfrentar, ¿cierto? No enfrentar esa situación, la realidad que está sucediendo. Entonces, el primer mecanismo que usa la persona es al proyectar el rechazo. ¿Cuál es? El proyectar el rechazo. Entonces, en este caso, se da cuando la persona se siente y muestra un rechazo a reconocer, ojo con esto, a reconocer si ha sido herido y prefiere negarlo. O sea, esa persona no acepta que ha sido herido, que ha sido lastimado, sino que empieza a rechazar lo que está sintiendo. Amén. Entonces, es difícil enfrentarse sobre esa persona si no se enfrenta, no acepta la herida, el dolor, lo que está sucediendo, entonces no va a poder ser sanada esa persona. Entonces la primera es proyecta el rechazo a que a lo que está viviendo, a lo que está sintiendo, ese rechazo en el cual fue hecho esa persona desde el vientre de la mamá. Desde el vientre de la mamá. ¿Yo por qué me enfatizo tanto el rechazo? El rechazo porque es una obra de las tinieblas tenaz. Desde que el niño fue en el momento concebido, desde ese momento Satanás ya empezó a trabajar el rechazo. ¿Para qué? Para poderle meter los demonios de inseguridad y de inferioridad. Cuando el niño es rechazado, bien sea por la mamá, por el papá, le dicen, no, pero yo qué voy a hacer con un embarazo ahorita a esta hora, por ahí sin plata ni nada. Ya empezó a rechazarlo. No, yo quiero que sea un varón y resulta siendo una niña, ¿cierto? O la abuelita le dice, no, pero entonces ya el diablo dice, aquí los tengo ya los escogí para mí. ¿Y qué hace el diablo? Le mete ese espíritu de inseguridad y de inferioridad, ¿sí? Para atacarlos por ese lado y se hacen sentir que no pueden, bueno, ya acabé de explicarle. Entonces, esa persona no empieza ¿no? a aceptar ese rechazo. Podemos ver un ejemplo del cual este varón yo lo admiro mucho, porque este varón ha dado mucho que hablar y la mayoría de ellas es admirable porque a pesar de que cometía errores, a pesar de que lo hacía, él siempre se superaba. ¿Por qué se superaba? Porque él aprendió que sus emociones estaban controladas en la presencia de ¿quién? De Dios. Si él no hubiese hecho eso, yo le aseguro que hubiera sido la historia otra de este varón. Pero es algo muy importante. Entonces, ¿de quién me estoy refiriendo? A David. David empezó desde su principio de su niñez, fue rechazado, ¿sí? Él fue rechazado. El papá primeramente lo rechazó.
No sé, la historia dice que David era hijo de otra mujer. No sé, ahorita no les puedo decir ciertamente, pero por ahí he escuchado, sí, roces de eso, voces. Sí, entonces, pues ahí dice en el Salmo 51 que en pecado me concibió mi madre, o sea que pudo haber sido hijo de otra mamá, entonces de otro papá. Entonces no sé hasta dónde llega la historia, no les aseguro que muy pronto lo van a saber con la voluntad de Dios. Entonces David en este punto fue rechazado por el papá. Entonces el primer golpe fue cuando el rechazo por el padre. Y lo encontramos, ¿me traes agua, por favor? Lo encontramos en 1 Samuel, capítulo 16, capítulo 16, versículo 10 al 13. Dice así, 16, versículo 10 al 13. Dice la palabra de Dios. Dice así el Señor. Dice, e hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Dice 7 hijos suyos, o sea que eran de él, eran de su hogar. Dice suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. O sea, Dios ya lo tenía asegurado. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Mire, amados, así el papá, la mamá, aunque mi padre, mi madre me olvidaren, dice la palabra de Dios, con todo Jehová me recogerá. Entonces aquí estamos viendo la palabra confirmada con David. ¿Qué estaba haciendo el papá? El papá quería que alguno de esos 7 hijos que tenía fuera el rey de Israel. Pero el Señor no lo tenía en presente, porque desde el vientre de la mamá el Señor ya lo tenía elegido. Así que no nos hagamos de nosotros los rechazados, no nos hagamos nosotros los tristes, no nos hagamos nosotros las víctimas, porque eso lo está haciendo Satanás en tu vida para no dejarte avanzar en el Señor. No nos dejemos, porque esa inseguridad, esa inferioridad, ese dolor, esa tristeza, ese rechazo, todo eso viene del mismo Satanás, para impedir que la persona pueda cumplir con el propósito de Dios. ¿Qué tal David en esas entonces? David fue rechazado, y aquí lo podemos comprobar, que fue rechazado. Y fue rechazado no una vez, fue rechazado casi con todas las personas. Aquí lo vemos. Dice el 12, envió pues por él le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos, de buen parecer. Entonces Jehová le dijo, levántate y úngelo, porque este es. ¿Qué le dijo Dios? Este sí es el que yo había escogido. Y le importó que fuera hijo de otro hombre, o que el papá y la mamá lo hubiera pecado y hubiera salido. No, Dios no le interesa eso. Dios, donde escoge Dios, así sea, donde sea la persona, el Señor lo que le pone. Y se puede mirar muchas historias de la Biblia. Hombres que vienen que de una ramera. ¿Y quién va a ser un hijo de una ramera? Y resulta siendo el linaje de Jesús. Sí le parece como insólito, pero ¿sabe qué le pasa? Porque Dios escoge, no somos nosotros, no, si nosotros somos escogidos para Dios, por Dios, ¿quién somos nosotros para nosotros mismos rechazarnos y decir no puedo, no soy un mosquito, soy una lombricita que no puede hacer las cosas? ¿Quién somos nosotros para hacerlo? Si el mismo Dios te ha escogido y me ha escogido a mí. ¿Por qué? Porque hay rechazo, hay inseguridad, hay inferioridad en esa persona. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Entonces el primer rechazo que sufrió David fue que por el papá. ¿Cuál fue el segundo rechazo? Por sus hermanos. Los hermanos sí fueron muy, muy agresivos. Primera de Samuel, ahí mismo en el capítulo 17. Capítulo 17, versículo 27. Ay,
Señor Jesucristo. Esto sí está muy bueno. 27. Dice así. Dice, y el pueblo le respondió, no, vamos a leerlo el 26 para que entendamos. Dice así, entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué hará al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así hará al hombre que le venciere. Oyéndole hablar Eliab, su hermano. ¿Quién? Su hermano. Mayor con ellos, con aquellos hombres, se encendió en ira. No más ahí se veía el amor que tenían hacia David, ¿verdad que sí? Dice, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Mire qué áspero, qué persona tan tosca para hablarle a David. Dijo, yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. O sea que no le podía hablar con dulzura, con amor, siendo pacífico. No le podía hablar porque le tenía rabia, le tenía odio, tenía rechazo sobre él. Entonces, aquí podemos mirar y usted puede leer allí cuando tenga un poquito de tiempo la historia. Pero aquí estamos viendo que fue rechazado ¿por quién? Por sus hermanos. Lo menospreciaron, le quisieron. ¿A quién otra persona también lo menospreció? Lo menospreció el rey Saúl. El rey Saúl también lo menospreció. Y lo podemos encontrar, lo rechazó en 1 Samuel, ahí mismo, capítulo 18, versículo 6. Ay, ya, Señor, y me va a ir la palabra. Versículo 6 y 7. Dice así. Dice, aconteció que cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que le dé el reino. Y ahí es donde empezó el rechazo y empezó el celo de Saúl con David. Porque, amados, yo les doy una noticia. Cuando el diablo pone a alguien que lo rechace a uno es porque usted tiene el diamante. Y ha sido llamado, ha sido usado, ha sido instrumento de Dios. Así que alégrese en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Por quién más fue David rechazado? Segunda de Samuel. Vamos a Segunda de Samuel. No vamos a terminar allí porque no vamos a dejar a medias este rechazo de David. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 16. Dice así el Señor en su santa palabra. 16. Dice así. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y lo menospreció en su corazón. Oh Dios de la gloria, en su corazón. Entonces mire cómo es de importante, mis amados hermosos, cómo es de importante que nosotros no le demos cuenta al espíritu de rechazo. David no le dio cuenta. Si hubiera sido David, otro se hubiera puesto a llorar y ya hubiera puesto, ¿cierto? Ha puesto a sufrir y mejor dicho, no le di más caso. Señor, yo me pongo a llorar porque todos me rechazaron. Soy un pobre gusanito. Y se hubiera puesto a llorar, se hubiera ido hasta, mejor dicho, ¿qué hacer? ¿Verdad que sí? David no lo hizo. ¿David qué hizo? Tenía identidad, sus emociones, sus sentimientos, todo su ser estaba entregado ¿para quién? Para el Dios vivo. ¿Quién le controlaba a él su vida? El Espíritu Santo de Dios. Porque ahí mismo donde vimos nosotros, ahí en 1 Samuel 16, que el Espíritu de Dios cayó sobre David. Y allí fue donde empezó el cambio total de la vida ¿de quién? De David. Así que
tenemos que buscarle a Él. Tenemos que llenarnos del Espíritu Santo. Mientras tanto, el enemigo empieza a frustrar y a dañar nuestras vidas por medio de nuestras propias emociones. Entonces, amados, este es el primer mecanismo, el mecanismo del rechazo. Proyecta rechazo para no aceptar el sufrimiento, lo que está pasando, lo que está viviendo la persona, ¿cierto? Entonces es importante. El otro mecanismo, para terminar aquí, es el mecanismo de autojustificación. Ay, no, pero pobrecito yo. Pero mire cómo me miran, pero mire cómo no me dejan, ¿cierto? La autojustificación. Y el mecanismo es un mecanismo de defensa, se ha utilizado para la persona herida, cuando se siente incapaz de aceptar la responsabilidad de lo que le corresponde sobre sus actos. O sea, la persona que autojustifica no quiere aceptar la responsabilidad de sus propios actos. Y lo podemos ver ahí donde estábamos leyendo anteriormente en Génesis capítulo 3. Capítulo 3, versículo 13. Dice así. 3:13. Dice así. Mire qué palabra. Entonces Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. No dijo, sí, Señor, yo fui, yo lo hice, mire esto y lo otro. Mire que si ella lo hubiera hecho, yo creo que hasta Dios lo hubiera perdonado y ninguno de nosotros hubiéramos sido pecadores. Pero ¿qué hizo ella? Se excusó, se autojustificó, buscó otra persona para decir, ay, no, es que yo comí porque la serpiente me dijo que estaba muy rica, muy deliciosa. Me dijo que yo iba a ser como Dios, sabiendo que ya tenía identidad y ella era como Dios. ¿Ah? ¿Cómo la ven? Entonces es importante que nosotros, la autojustificación hace que evitar el castigo y hace evitar la vergüenza. Yo me autojustifico para eso, para no tener la responsabilidad de mis propios actos y evitar el castigo y la vergüenza. Así que la persona que se autojustifica, usted dice, mire, aquí está. Está evitando la responsabilidad de sus propios actos. Entonces empieza a excusarse, ¿cierto? Por más inverosímil que sea, ¿cierto? No le interesa, a ella no le interesa, lo que importa es su vida, su yo, ¿cierto? Entonces ahí es donde se da cuenta uno, la persona que está herida, sus emociones totalmente natas, como se creó. ¿Qué otro mecanismo usa la persona? Mecanismo del aislamiento. Del otro es el aislamiento. Entonces, ¿qué pasa? Esto sucede cuando la persona herida decide apartarse del resto y rechazando toda posibilidad de ayuda y prefiriendo de esta manera permanecer aferrada a sus heridas. O sea, no me moleste, yo me voy para mi cuarto, allá me encierro y él empiezo a darle vueltas y mecanismos a mi mente y el diablo empieza a darle totalmente un laboratorio. Y cuando se da cuenta, está totalmente manipulado, dañado y destruido por el diablo. Entonces, el aislamiento no es recomendable cuando uno está herido, dolido, triste, dañado. Mire, no me estoy contradiciendo con lo que acabo de decir, porque una persona cuando está con el Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo de Dios, nunca se va a apartar solo. Siempre va a necesitar a alguien o si no, siempre va a estar refugiado en el Espíritu Santo. Pero una persona que está totalmente en sus propias emociones es un peligro. Por eso es que mucha gente se ha hecho daño, ¿sí? O hace daño a otros, porque sus emociones lo controlan. Pero cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo controle esas emociones, entonces no vamos a tener ese problema y esa persona va a ser instrumento muy eficaz, muy efectivo para el cuerpo de ¿quién? De Cristo.
Lo cual ese es el propósito que Dios nos una a todos, que todos seamos instrumentos de Dios en el cuerpo de Cristo, para edificación del cuerpo de ¿quién? De Cristo. Pero si la persona está usada por sus emociones, pues no va a hacerlo así. Amén. Y lo podemos encontrar en 1 Corintios 2:27. 1 Corintios, mire, el aislamiento no es bueno. No, pero yo tengo un problema y lo mejor que puedo hacer es apartarme. Sí, yo estoy enferma, pero por ahí a las 2, 3 semanas, cuando ya no puedo moverme de la cama, es que aviso que estoy enferma. Porque a ver si yo puedo, yo sola yo puedo. Entonces eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Si nosotros tenemos la persona indicada, si usted tiene a alguien de confianza, si usted tiene la persona de confianza que yo les digo totalmente, es el Espíritu Santo de Dios. Después, si usted tiene la persona de otra, usted tiene que buscar ayuda, porque el enemigo empieza a dañarte tus emociones, tu mente, te opresiona y llega la opresión demoníaca y te hace cometer errores fatales. Errores fatales hasta que te hace ir al mismo infierno. Así es. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es buscar ayuda. Versículo 27, 1 Corintios 12:27. ¿Qué dice así? Dice, vosotros pues sois del cuerpo de Cristo y miembros de cada uno en particular. ¿Qué pasa allí? Las personas no tienen que ser el brazo se va para un lado y la pierna para el otro. No, somos un cuerpo y tenemos que estar todos juntos, unidos para podernos ayudar unos a los otros. Amén. Entonces, amados, hasta aquí quedamos. Yo creo en el nombre de Jesús que esta palabra ha sido de gran edificación. Si es así, compártalo. Si no, quédese quieto y ya, no más. Pero si usted ve que usted ha sido edificada por esta palabra, compártala. Compártala, amado. No deje con otra persona vaya a perder esa oportunidad de conocer cómo debe de ser sanado sus emociones y renovar su alma. Amén. Entonces vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a presentarle delante de Dios esta palabra. Yo voy a marcar acá para saber a dónde quedo. En el nombre de Jesús. Para, si Dios lo permite, para continuar con la enseñanza. Porque es muy importante que usted y yo no perdamos la identidad. Porque si perdemos la identidad, vamos a sufrir la inferioridad y la inseguridad. Y esos son los dos demonios que abren la puerta a todos los otros demonios. A todos los otros, mire, todos los demonios que existen, estos son los dos demonios que abren las puertas a los otros. La inferioridad y la inseguridad. ¿Y de dónde viene? Del rechazo, de las emociones, del encuentro que ha tenido heridas y dolores que ha habido en la vida. Entonces, mis amados, ¿qué vamos a hacer? Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra, ¿cierto? Y vamos a darle honra y gloria al Dios vivo y verdadero. Amén. No se pierda la próxima. Mañana tenemos servicio en el nombre de Jesús nuevamente. Entonces, así que no se pierda la enseñanza, bien sea yo, bien sea el pastor, pero también viene con palabra renovada, palabra fresca, palabra de Dios, para que usted sea edificado y sea fortalecido en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a orar, porque el pan es para los hijos de Dios. Si usted quedó libre ayer, si usted sintió algo ayer para que el Señor hiciese o siguió haciendo el Señor la obra, yo le invito para que comparta y comente y dele honra y gloria a Dios lo que Dios está haciendo en tu vida. Amén. En el nombre de Jesús. Levante sus manos conmigo y vamos a darle gracias, vamos a llevarlo en una adoración al Señor, esta palabra. Padre, hoy vengo delante de tu presencia, Padre, a darte gracias, Señor amado, maravilloso Jesús de Nazaret. Hoy te doy gracias, Padre, porque tú eres un Dios bueno, un Dios de verdad, un Dios de misericordia, un Dios de verdad, Señor amado, el cual nos has creado a imagen y semejanza tuya. Nos has creado con todo lo que eres tú, Señor. Nos has dado todo. Eres tú, Señor amado, en un cuerpo que somos nosotros, Señor, la iglesia. Amado Dios, te doy gracias por esta palabra tan hermosa, tan poderosa que nos estás dando, mi Rey.
Padre, entender, Señor amado, por la identidad que tenemos que tener seguro, Dios mío. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre mío. Hoy te doy gloria a ti, te doy adoración a ti en esta noche, Dios mío. Padre, mira, Señor, mis emociones. Yo quiero que usted cierre sus ojos, levante sus manos y le diga: papá, yo he estado en estas emociones. Usted sabe cuáles son las emociones que te están atacando. Entrégale esa emoción a Dios. Con sus propios labios, con su propio corazón, crea que Dios te puede sanar, que te puede liberar. Dígale: Señor, yo te entrego esta emoción y hoy me creo en el nombre de Jesús, Señor, que yo puedo, Señor, salir de esto. Señor, yo rechazo en el nombre de Jesús ese espíritu de inferioridad y el espíritu de inseguridad que abre todas las puertas de los otros demonios, Señor. Hoy te pido por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Hoy rompo esas cadenas del diablo en mi vida. Dígale: yo renuncio en el nombre de Jesús de Nazaret. Ese espíritu de rechazo, de inseguridad, de inferioridad, falta de responsabilidad delante de ti, Padre. Hoy declaro libertad en el nombre de Jesús en mi vida. Dígales: yo me declaro libre. Hoy acepto la autoridad tuya en mi vida. Hoy tomo la autoridad como hijo tuyo, como creación santa y poderosa tuya, Señor. Porque tú nos hiciste, Señor amado, menos que lo hagan, pero con poder y gloria, Señor, de tu Hijo amado Jesucristo de Nazaret, Padre. Hoy vengo delante de ti, Señor, a darte gracias, amado Rey. Padre, en el nombre de Jesús, hoy declaro, Señor, con la autoridad y el poder, Señor, y la unción que tú nos has dado, libertad sobre estas almas que están escuchando, que están entendiendo la palabra de Dios. Hoy le echo fuera en el nombre de Jesús de Nazaret ese espíritu de inseguridad, ese espíritu inmundo de inferioridad en su vida, falta de responsabilidad, de temor, amor por Dios. Hoy se va en el nombre de Jesús en su vida. Hoy te declaro inoperante esa obra de las tinieblas en tu vida. Lo he hecho fuera en el nombre de Jesús. Declaramos que nosotros somos hijos de Dios y tenemos la autoridad y el poder para echar fuera toda obra que el enemigo ha querido usar en contra de nuestras vidas, nuestras casas. Oh Dios de la gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret, declaramos: te hace libre ahora mismo en el nombre de Jesús de Nazaret. Tiniebla, sube y sale por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús, toda inseguridad, toda inferioridad se va en el nombre de Jesús en tu vida. Tú no tienes que compararte con nadie. Tú tienes que tener tus ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es el único que tiene que tener su modelo, su proyecto. Él es Jesús y nadie más. No tienes por qué poner tus ojos en el hombre, ni en el amigo, ni en la amiga, ni absolutamente nadie. Es el Dios, es el Dios vivo y verdadero, el que te creó como modelo propio tuyo, Señor amado. Hoy declaramos libertad. Hoy declaramos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, sanidad y milagros sobre nuestras vidas. Ahora mismo se rompen las tinieblas, la mentira y el engaño. Las verdades a medias se van de nuestras vidas. Oh Dios de la gloria, en el nombre de Jesús, gracias te doy, Padre, porque tú eres un Dios bueno, un Dios de poder, un Dios de misericordia. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque hoy soy libre. Diga: me declaro libre de todo espíritu de inseguridad, todo espíritu de inferioridad. Hoy me declaro libre, Señor, de toda irresponsabilidad. Hoy me declaro libre de la vergüenza, del temor, del miedo, del rechazo. Hoy se va en el nombre de Jesús de mi vida. Me declaro, Señor, como hijo tuyo. Señor, así como hizo David. Todo el mundo lo rechazó humanamente, pero tú le hiciste un corazón conforme al tuyo, Señor, porque sabía quién era el que lo había llamado, lo había creado, Dios. Así debemos de hacer nosotros, mi Rey de gloria, en el nombre de Jesús. Gracias, amado Rey. Te amo y te bendigo, Padre. Usted no tiene por qué buscar identidad en otro. Usted tiene que buscar la identidad en Dios. En el nombre de Jesús, al que te creó, a la imagen y semejanza de Dios somos creados y con Él es que tenemos que compararnos en el nombre de Jesús para ser como Él, como la estatura perfecta del hombre perfecto en el nombre de Jesús. Gracias, amado Rey, te amamos, te bendecimos, Padre,
Cubra con tu sangre preciosa cada vida, cada corazón, amado Dios. Echamos fuera toda retelación del enemigo. Lo echamos por tierra en el nombre de Jesús, toda venganza del enemigo, Dios de la gloria. Lo cancelamos en el nombre de Jesús. Declaramos libertad. Invitamos, Señor, a los ángeles, Padre, esos ángeles que nos has activado para nosotros. En el nombre de Jesús hay libertad, Dios mío. Ángeles en tu casa, en el patio, en el techo, Señor, en el oriente, el occidente, el norte, el sur. Ángeles alabonados, ángeles con espadas desenvainadas, Padre. Liberando, sanando, Señor. Sacando de las cárceles, Señor. Hoy lo declaro en el nombre de Jesús. Hoy declaro que tus ojos se abren en el nombre de Jesús. Las tinieblas se rompen en el nombre de Cristo en tu vida. Ahora mismo en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya la alabanza. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, amado Dios. Bueno, les habló la pastora Liana con mucho gusto y con mucho amor. Esta palabra que Dios me está hablando a mí, pero primero a mí y después a ustedes, porque lo que Dios le da, el pan es para compartirlo en el nombre de Jesús. Así que recíbalo con gozo, con paz, recíbelo con regocijo y compártalo a otro. Así como yo le comparto a usted, usted comparta a otro, porque esa es la misión que Dios nos ha llamado. Dios los bendiga, Dios los guarde. Muchas, muchas, muchas bendiciones en el nombre de Jesús. Y estos versos cantarán Bueno, vamos a saludar a aquellas personas las cuales estuvieron con nosotros. Le damos gloria y honra al Señor en el nombre de Jesús. Dice el hermano Germán, Dios lo bendiga en el nombre de Jesús de Nazaret. Dice la palabra de Dios, hermano, persevere en Dios. Su familia es de Cristo en el nombre de Jesús. Dice el hermano Germán, Dios los bendiga grandemente, pastores y hermanos. Amén. El que me bendice, yo lo bendigo. Igualmente saludamos a Patrice Sandoval. Dios te bendiga, Patrice, en el nombre de Jesús. Igualmente saludamos a Marina Taquinas Troches, dice. Dios, gloria a Dios. Igual, Marina, Dios te bendiga junto con tu familia en el nombre de Jesús de Nazaret. Saludamos a Claudia Patricia Gallego, dice Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Patricia junto con su esposo, sus amados hijos. Saludamos a Patricia Sandoval, dice buenas noches, todos les siga bendiciendo en el nombre de Jesús de Dios Todopoderoso. Igualmente para usted, hermana Patricia, Dios te bendiga grande y poderosamente. Igualmente saludamos a Jenelín, Dios te bendiga y a esa familia hermosa que usted tiene. En el nombre de Jesús de Nazaret. Alba Luz García, Dios te bendiga, Alba, el Señor te llene de paz. Hoy saludamos a la hermana Luz. Hermana Luz, Dios te bendiga poderosamente en el nombre, sobre todo nombre, Jesucristo, junto con su familia, su casa. En el nombre de Jesús. Danji Alba Murillo dice gloria a Dios. Entonces, amada, Dios te bendiga. Igualmente para Dios es la honra y la adoración en el nombre de Jesús. Lucy Elena dice, Dios les bendiga grandemente, pastores, buenas noches, pido oración por mi tío Numa, maestre Matos, sigue en UCI. Santo Dios de Israel, en el nombre de Jesús, seguimos orando por el Señor Numa, maestre. Señor amado, Dios te pido por el poder de la palabra, Señor, que ese decreto de muerte, Señor, sea cancelado por la palabra de Dios, porque lo dice, Señor, anulando actas y decretos que iban contrarias a él, Señor, llevándolo a la cruz, despojando a los principados, las potestades y viéndolo públicamente. Hoy, por el poder de la palabra, enviamos esta palabra de vida. Esos decretos de muerte se cancelan y enviamos vida y sale ese cuerpo de allí, en el nombre de Jesús, para dar gloria y honra a Dios por el poder de la palabra. Declaramos que ese cuerpo se levanta en el nombre de Jesús, esos órganos se vivifican en el nombre de Jesús. Padre, gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús por Numa, Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret.
Así es, hermana Patricia, no se puede haber inseguridad ni inferioridad en nuestras vidas. Lucy, Dios te bendiga, grande y poderosamente. Natalia, Dios te bendiga. Natalia, el Señor te guarde y te ayude. Yo sé, estamos siguiendo orando por su familia, por su esposo. Sigue adelante, persevera, que Dios en el nombre de Jesús ya anuló, ya derribó, ya destruyó ese acta, ese decreto de muerte. Declaramos a tu esposo libre en el nombre de Jesús. Le ordenamos a ese espíritu de muerte, de sueño, de lo que le haya puesto el enemigo allí, lo cancelamos en el nombre de Jesús, lo declaramos libre. Sale de allí por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Doris Nubia Alarcón, Dios te bendiga, Doris, igualmente para ti el Señor te llene de paz y de gozo. Igualmente saludamos a Dilia Rosa Castillo, bendiciones Dilia, Señor te bendiga grande y poderosamente. En el nombre de Jesús saludamos a Pedro José Villegas. Pedro, Dios te bendiga, el Señor te guarde y te llene. En el nombre de Jesús, de su santa presencia. Igualmente saludamos Lucy Esther Pérez Morales. ¿Ya la saludé? No. Lucy, Dios te bendiga grande y maravillosamente en el nombre de Jesús. Igualmente saludamos a Evelyn, hermana Evelyn, Dios te bendiga en el nombre de Jesús de Nazaret. Y saludamos a Víctor Cadena. Víctor, hermano, Dios te bendiga grande y poderosamente en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús. No, amada, siga adelante. Natalia, sigue adelante. No declare esas palabras porque el Señor, si usted declara las palabras, mire, les voy a explicar, amados. Como usted declare en su boca, eso es. La boca tiene vida o tiene muerte. Usted tiene que declarar en el nombre de Jesús vida. Tiene que declarar que salió de allí. Tiene que declarar que ese acta, ese decreto de muerte ya está cancelado por el acta y decreto que Jesús lo llevó a la cruz. Tiene que declarar que ese valle de muertos, ese valle de sombra de muertos tiene que haber salido del alma de su esposo. Ya sale de esa valle, de ese valle. ¿Sí? Dice el salmo que dice que lo sacó del valle de muertos, de la sombra de muertos. Así que tenemos que declarar, sacamos el alma de tu esposo en el nombre de Jesús de ese valle. Se sale en el nombre de Jesús. Está decretado, está declarado por el poder de la palabra en el nombre de Jesús, que salió de allí. Así que le ordenamos a ese espíritu inmundo que ha querido adormecerlo, quedarlo ahí, atraparlo, lo cancelamos esas cadenas y le decimos que salga de esa cárcel en el nombre de Jesús. Usted tiene que declararlo así, Natalia. Usted es la que tiene poder, autoridad sobre ese varón para declararlo, para decretarlo en el nombre de Jesús. Daniel, te bendigo en el nombre de Jesús. Dios te bendiga grande y poderosamente. Hermano Germán, gracias por esas flores tan bonitas en el nombre de Jesús. Amén. Así es, hermana Patricia. Bueno, los bendigo a todos, los amo en el nombre de Jesús. Los espero mañana, si Dios lo permite, a las 5 de la mañana. Los esperamos a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche. Amén. Para glorificar y honrar al Padre Celestial y llenarnos más de Dios. Porque entre más busque de Dios, más rápido va a ser renovada su alma, va a ser rectificada. Amén. Dios los bendiga, Dios los guarde en el nombre de Jesús.